En las montañas alucinantes 7, primera parte. Todo lo que sabemos, Dansford y yo, aparecerá próximamente en el Boletín Oficial de la Universidad de Miskatonic. Así que me contentaré con esbozar aquí nada más que lo principal. Mito o realidad, las esculturas narran la llegada a la Tierra todavía sin vida de estos seres de cabeza de estrella y de otros que de cuando en cuando se deciden a explorar el universo. Aparentemente son capaces de atravesar el espacio interestelar con la ayuda de sus grandes alas membranosas, y se confirma así la historia que me narró hace años un colega universitario. Durante un tiempo vivieron en las profundidades del mar, construyendo ciudades fantásticas y librando feroces batallas con enemigos anónimos mediante el empleo de complicados aparatos que usaban principios desconocidos de energía. Evidentemente, sus conocimientos mecánicos y científicos sobrepasaban a los del hombre actual, aunque recurrían a sus aplicaciones más elaboradas solo cuando se veían obligados a ello. Algunas de las esculturas sugerían que en algún lejano planeta habían pasado por una era mecánica, abandonada más tarde por ser emocionalmente insatisfactoria. Gracias a la resistencia de sus órganos y a la simplicidad de sus necesidades naturales, podían llevar una vida del más alto nivel sin el auxilio de la manufactura especializada. En el mar, primero para alimentarse y luego con otros propósitos, crearon las formas originales de la vida terrestre a partir de sustancias que conocían desde hacía mucho tiempo. Luego de haber aniquilado a varios enemigos cósmicos, se dedicaron a los experimentos más complicados. Habían hecho lo mismo en otros planetas, no contentándose solamente con elaborar alimentos, sino también ciertas masas protoplásmicas capaces de transformar sus tejidos en toda clase de órganos bajo influencias hipnóticas. Estas masas eran así perfectos esclavos, encargados de las labores más pesadas. Se trataba sin duda de las criaturas viscosas que Abdul al-Azrad llama Zogot en su terrible Necronomicon, aunque aquel árabe loco no insinuó jamás que hubiesen existido en la tierra, excepto en los sueños de quienes masticaban cierta hierba alcaloidea. Cuando los antiguos de cabeza estrellada lograron sintetizar sus principales alimentos y difundieron por el mundo un buen número de Zogots, dejaron que otros grupos celulares evolucionaran libremente, eliminando a aquellos que podían traerles dificultades. Con la ayuda de los Zogots, capaces de levantar pesos prodigiosos, las pequeñas ciudades submarinas se transformaron pronto en vastos e imponentes laberintos de piedra, no muy distintos de los que más tarde fueron construidos en la superficie. Los antiguos habían llevado durante largo tiempo en otros planetas una vida terrestre y sabían cómo construir en tierra firme. Mientras estudiábamos la arquitectura de esas ciudades paleógenas, incluso la de aquella cuyos corredores habíamos visitado, nos impresionó una curiosa coincidencia que hasta entonces no habíamos tratado de explicar. Las cimas de las casas, que en la ciudad antártica habían desaparecido hacía ya mucho tiempo, aparecían en los bajorrelieves con finas agujas, delicados ápices piramidales y cónicos, y terminaciones cilíndricas coronadas por discos horizontales. Esto es exactamente lo que había mostrado aquel espejismo nacido de una ciudad donde esos adornos existían desde hacía miles de años. De la vida de los antiguos, tanto en el mar como en la tierra, podrían escribirse volúmenes. Aquellos que vivían en el agua habían conservado el uso de los ojos, situados en la punta de los 5 tentáculos de la cabeza, y habían cultivado las artes de la escultura y la escritura casi como los terrestres.
La escritura se practicaba con un estilete en superficies blandas e impermeables. Los que vivían en los abismos, aunque dotados de un curioso órgano fosforescente para darse luz, completaban su visión con unos sentidos muy especiales situados bajo el vello prismático de la cabeza. Con estos sentidos podían prescindir de la luz. En las formas de la escultura y la escritura había variantes que implicaban diversos procesos químicos, probablemente para dar a los objetos una luz fosforescente que los bajos relieves no aclaraban del todo. Estas criaturas se movían en el agua en parte nadando, con la ayuda de los brazos laterales, y en parte arrastrándose sobre los tentáculos inferiores. Ocasionalmente recurrían al uso auxiliar de dos o más pares de aquellas alas plegables. En tierra usaban los tentáculos, pero de cuando en cuando volaban a grandes alturas y cubrían largas distancias ayudados por las alas. Las terminaciones de los brazos eran infinitamente delicadas, flexibles, fuertes y precisas, y cumplían hábilmente cualquier operación artística o manual. La solidez de sus cuerpos era casi increíble, ni siquiera las enormes presiones submarinas alcanzaban a causarles daño. Muy pocos parecían morir, excepto por causa violenta, y no había cementerios. El hecho de que enterraran los cadáveres, inhumados verticalmente, bajo túmulos de 5 puntas, despertó en Danforth y en mí una horrorosa asociación de ideas. Se multiplicaban por medio de esporas como vegetales pteriólitos, pero, debido a su prodigiosa resistencia y longevidad, no preconizaban el desarrollo de prótalos, excepto cuando había nueva tierra que colonizar. Los jóvenes maduraban rápidamente, pero recibían una educación cuya naturaleza era difícil concebir. La vida intelectual y estética estaba muy desarrollada y daba como resultado la tenaz persistencia de unas costumbres e instituciones que describiré con mayor abundancia en mi próxima monografía. Ellas variaban de acuerdo con el lugar de residencia, tierra o mar, pero eran esencialmente idénticas. Aunque capaces, como los vegetales, de alimentarse de sustancias inorgánicas, eran preferentemente carnívoros. En el mar comían animales marinos crudos, pero en tierra cocinaban sus alimentos. Cazaban animales salvajes y criaban ganado, y mataban a unos y otros con unas armas cuyas curiosas huellas en ciertos huesos fósiles ya habían sido advertidas por nuestra expedición. Resistían maravillosamente todas las temperaturas y podían vivir en el agua helada. Sin embargo, cuando llegaron los grandes fríos del Pleistoceno, hace 1 millón de años, los que habitaban en tierra firme tuvieron que recurrir a medidas especiales, incluso métodos de calefacción, hasta que al fin la temperatura los obligó a refugiarse en el mar. En la época de sus luchas prehistóricas en el espacio, decía la leyenda, eran capaces de absorber ciertas sustancias químicas, libres de las necesidades y condiciones naturales, pero en el tiempo de los grandes fríos habían olvidado cómo hacerlo. De cualquier modo, no hubiesen podido prolongar ese estado artificial indefinidamente sin sufrir daño. Como no se acoplaban y eran de estructura semivegetal, carecían de toda vida familiar basada en leyes biológicas, pero organizaban vastos habitáculos en los que se agrupaban, según dedujimos de las ocupaciones y diversiones que mostraban las esculturas, de acuerdo con su afinidad mental. Al amueblar las habitaciones, instalaban todo en el centro y reservaban los muros para la decoración. La luz en tierra firme era obtenida por medio de un dispositivo de naturaleza probablemente electroquímica. Tanto en tierra como en el mar usaban curiosas mesas, sillas y cilindros donde descansaban de pie, con los tentáculos plegados, y unos estantes donde alineaban las planchas punteadas que eran sus libros. El sistema de gobierno era evidentemente complejo y de estructura quizás socialista.
aunque las esculturas que vimos no permiten afirmarlo con seguridad. Había un comercio abundante, tanto local como entre los diferentes centros poblados, y una piedrecita de esteatita verde de forma de estrella e inscritas servían de dinero. Aunque la cultura era principalmente urbana, existían también una ganadería y una agricultura florecientes. Había además, aunque en una escala menor, industria minera y manufacturera. Los viajes eran muy comunes, pero no se realizaban migraciones salvo con motivo de vastos movimientos de colonización. No usaban ningún medio de transporte, pues tanto en el agua como en la tierra y el aire parecían capaces de desarrollar por sus propios medios una gran velocidad. Sin embargo, las cargas eran transportadas por bestias, sogots bajo el agua y una gran variedad de vertebrados primitivos en los últimos años pasados en tierra firme. Estos vertebrados, lo mismo que una infinidad de otras formas de vida, animal, vegetal, marina, terrestre y aérea, eran producto de una evolución no dirigida que actuaba sobre las células creadas por los grandes antiguos. Se había permitido que se desarrollaran libremente por no haberse rebelado nunca contra sus amos. Los organismos de difícil dominación, como el natural, fueron exterminados mecánicamente. Nos llamó la atención ver que en las últimas y más decadentes esculturas aparecían unos mamíferos usados a veces como alimento y otros como divertidos bufones, y cuyos rasgos simiescos y humanos eran indudables. En la construcción de las ciudades terrestres, los grandes bloques de piedra de los edificios habían sido alzados principalmente por pterodáctilos de una especie desconocida para nuestros paleontólogos.